Y bueno, es Yagoba Hidalgo, alumno y doctorando de la UPV, que nos va a hacer una especie de transición hacia el debate que ya va a estar más localizado en el País Vasco. Yo creo que él nos va a hablar de la Comunidad Autónoma Vasca y luego en el debate también extenderemos por lo menos a Navarra. Y Yagoba, sin más dilación. Es que está de costado. Vale. Vale. Bueno, antes de nada me gustaría dar las gracias a todos vosotros. Cuando estábamos pensando esto y estábamos viendo posibles fechas para cuadrar el workshop e invitar a la gente y así, nos temíamos que estar Sergio y yo y los ponentes y, joder, la verdad que se agradece mucho que, bueno, pues, que haya interés, que se están generando debates interesantes y que, bueno, que este tipo de debates que tal vez en nuestra historiografía pues no han tenido un eco como lo hayan podido tener otras tradiciones, pues tengan un hueco también en nuestra casa. También agradecer a los ponentes por su asistencia y comentar que un poco esta ponencia no es una ponencia al uso, sino que está pensado un poco para ser una bisagra al debate y planteando posibles definiciones, categorías de análisis, etcétera, y también intentando facilitar un poco la labor de las personas que vienen luego al debate, que vamos a hacer primero una ronda más o menos cerrada y luego abriremos con cualquier duda y tal. Para ello lo que haré será un poco ahondar un poco en el colonialismo como concepto, porque siempre es uno de estos conceptos esquivos que todo el mundo más o menos entiende, pero definir siempre cuesta y no queda muy claro siempre. Entonces, bueno, plantear posibles definiciones, interpretaciones sobre ello, luego ahondar un poco en el colonialismo o este tipo de contactos culturales como una categoría de análisis dentro de la arqueología, que para muchos de los ponentes será algo que ya han escuchado, pero bueno, para intentar integrar en el debate a todas las personas que estamos hoy aquí. También me gustaría resaltar un poco el paisaje como factor clave en estos, perdón, en estos procesos y bueno, terminar resaltando 4 o 5 pinceladas sobre cómo podría traerse este tipo de cuestiones bueno, al País Vasco, al Cantábrico Oriental, un poco que es lo que estoy intentando hacer en la tesis doctoral, que bueno, ya estoy entrando en el último año y también un poco te guarda relación con lo que voy a exponer hoy. Bueno, pues antes de nada, cuando hablamos de colonialismo es inevitable hablar de discursos, de relatos históricos, de ideología, de macroestructura, etcétera. Entonces, siempre partiendo desde un discurso, han permeado muchos discursos, pero uno de los más importantes es el discurso, el gran discurso de civilización versus barbarie, que ha justificado o ha sido en el que se han apoyado las potencias europeas desde el siglo XV y XVI hasta 2021 para justificar la expansión económico-sociopolítica de estos estados por todo el mundo, llegando a ser casi estos procesos globales, y me parecía bastante significativo el hecho de, o bastante relevante el hecho de traer la réplica que existe en Nashville, Tennessee, una réplica muy exacta, la verdad que aluciné, pues se puede ver online y en 3D, del Partenón que está en Nashville, que se construyó con motivo de los 100 años de los Estados Unidos, primero en madera, y gustó tanto, tuvo tan buena percepción el estilo en el que estaba construido que se realizó en piedra. Y bueno, resaltarlo porque Tennessee es un espacio, un espacio concreto dentro de Estados Unidos que tiene unas culturas materiales propias, de unas tribus locales, bueno, con cierto dinamismo, en el que la cultura material está por estudiarse, se han hecho muchas cosas, preparando esta presentación he leído ciertas cosas, pero aún así, cuando te metes, por ejemplo, en visitar Nashville y tal, siempre el Partenón aparece como la figura clave, ¿no? Entonces, me gustaría como dar la relevancia que tienen a los objetos en todo este tipo de procesos y también la capacidad que tienen para difundir e implementar discursos de este tipo, civilización, barbarie y sobre todo el hecho de asociarse a discursos o, perdón,
estos discursos, utilizando, ¿no?, el pasado para justificar todos estos procesos, ¿no? En todo ello, los objetos guardarán una centralidad relevante, como hemos venido viendo. Objetos que, al fin y al cabo, estos procesos pasarán de una cultura... O sea, se podrían resumirse todos estos procesos del cambio de una cultura material a otra, pero entendiendo estos objetos no solo como un mero objeto comercial, sino garantes en sí mismos de lo que en la historiografía también se ha venido a llamar las personas objeto, otro tipo de elementos capaces de guardar en sí mismos o representar a las élites, los dioses, etc. Estoy simplificando mucho pensando en el debate. Podemos entrar aquí mucho en profundidad, pero bueno, intento ir un poco por encima. Siempre teniendo en cuenta que esos procesos también pueden no acabarse, ser fallidos, tener procesos de hibridación, etc. Entonces, poniendo en el centro de todos estos debates los objetos, una posible definición que ha venido a colación dentro de todos estos, dentro de estas historiografías y que yo he cogido, me parece bastante interesante, es entender el colonialismo en esencia como una relación expansiva con la cultura material, desestabilizando los valores antiguos de las sociedades puestas en contacto, ya sean nativas como colonizadoras. Y tal vez estoy yendo muy rápido, estoy un poco nervioso, pero bueno. Bueno, todos estos conceptos al final que parten de un término de colonus, del oficio de trabajar tierras nuevas, y que han dado lugar a una serie de conceptos que muchas veces a mí tampoco es que me quedan claros, se me mezclan y es muy difícil de delimitarlos, ¿no? Uno de ellos es colonia, que más allá de un título administrativo, lo que fuere, su uso moderno tiene el origen en el siglo XVI, XVII más o menos en Inglaterra, como lo es colonialismo, un término que en su uso moderno refiere al siglo XIX, a la Inglaterra del siglo XIX, colonial que se utilizaría como para definir esta cultura material que se da en las colonias, mientras que el colonialismo serían las prácticas que se dan en el mismo, colonización, el proceso por el que estas prácticas se difundirían, imperialismo, como ha mencionado Alfredo antes, un poco el control político sobre estas colonias. Traigo un poco esto porque creo que luego las definiciones de cada concepto pueden dar pie a desarrollar los debates concretos, etc. Pero bueno, todo esto también, un poco el título de la ponencia, Colonialismo del Sistema Económico a Marco Teórico, creo que viene un poco venía un poco a presentar, sobre todo en nuestra historiografía, que este marco de acción, entendido el colonialismo como un proceso económico concreto en una cronología concreta, está desbordado, lleva trabajándose desde varias décadas atrás, con autores como pues, Peter, bueno, un poco todos los ponentes que hemos tenido hoy. Michael Dielder para mí es un autor de bastante relevancia en todos estos temas. Esta obra me gusta bastante. Entonces queríamos, bueno, un poco traer esto. Por otro lado, y dejando un poco esta difusa presentación un poco que, bueno, más que nada era para luego entrar en debate y todo esto, sí que quería, bueno, pues traer un poco qué podríamos coger de categorías de análisis o cómo podríamos utilizar todo esto en categorías de análisis dentro o qué nos podría ser útil en nuestro contexto, en el territorio del Cantábrico Oriental, etcétera. Bueno, siempre teniendo en cuenta que el punto de partida son los objetos y que sin ellos o los contactos que se dan fuera parte de los objetos, bueno, pues serían inexistentes y ahí también sería discutir cómo se dan estos contactos sin objetos, cómo podemos llegar a ellos y qué hace falta para que estos contactos sin objetos se den en clave material o si directamente se dan en clave material o no. Luego también existe un problema de la conservación, es decir, si estos materiales tienen unas capacidades de conservación bueno, pues que no resisten el paso del tiempo o el entorno en el que se dan bueno, alteran sus cualidades, bueno, carecemos de ellos y por lo tanto no podemos llegar a analizar este tipo de contactos. Entonces, analizar estos contactos culturales siempre, bueno, nos va a obligar a entender este tipo de sesgos, este tipo de procesos.
Claro, entonces estamos ante unos procesos muy heterogéneos de contactos culturales en los que hay una serie de factores condicionantes muy relevantes, como es el paisaje, que al final es el escenario en el que se da, y ya sea el mismo agente, por ejemplo, el mundo romano, que se expande a lo largo del Mediterráneo, llegando al Atlántico, no va a coger las mismas características en un paisaje como puede ser Britania o en el Sáhara, se adaptará a estas vicisitudes, digamos, del terreno, la conservación, es decir, los objetos en sí mismos guardan unas capacidades de conservación que serán relevantes, y las culturas, es decir, la percepción y la recogida de estos elementos por las culturas, digamos, locales, nativas y tal, condicionarán el proceso en clave pues, amistosa, de negociación, bélica, etcétera. Pero también la misma temporalidad, ya que un proceso largo, dilatado en el tiempo, donde el contacto se da en una temporalidad larga, bueno, no es lo mismo que un contacto que genera unos cambios drásticos en un periodo de corto tiempo y que, bueno, se podría ligar, por ejemplo, con contactos en clave bélica. Así, dentro de la tesis doctoral o, bueno, otros análisis que han hecho otros autores, hay una necesidad de encontrar unos marcos compartidos para poder estudiar estos contactos culturales, digamos, dentro de un marco comparativo general, para poder entender estas dinámicas en diferentes contextos. Así, entender el contexto de cada yacimiento, hacer un estudio de todos ellos para encontrar las piezas o los elementos clave de estos procesos es imprescindible. Ahora bien, ¿cómo entendemos cuáles son las piezas claves de estos contactos culturales? Bueno, es un debate en el que podemos ahondar luego que los objetos claves de cada proceso. Ahora bien, la ausencia de evidencia y la presencia cualitativa y cuantitativa de ellos también puede determinar una clasificación de estos yacimientos en función no tanto locales o no locales, sino en el marco de la tesis lo que hago es un poco contactados o no contactados y hasta dónde podemos ahondar en este grado de contacto. Así, hay autores que en base a estas caracterizaciones de yacimientos han planteado interpretaciones generales para los diferentes contactos culturales en clave de colonialismo. Pues, por ejemplo, Chris Gosden, bueno, ha planteado estos tres modelos que, bueno, Alfredo ha planteado algo que, bueno, como ha mencionado antes Sergio, da debate y, bueno, luego, si queréis, podemos ir un poco por ahí. Pasando un poco también al paisaje, me gustaría introducir también esta arqueología del colonialismo y tal, con una relación bastante profunda con la arqueología del paisaje. En suma, porque bueno, también yo trabajo con la arqueología del paisaje, creo que aquí bastantes, bueno, tocamos esta línea y bueno, me parecía interesante traerla a colación. Bueno, no me voy a alargar mucho, sobre todo que si partimos de una premisa de las dimensiones del paisaje planteadas por autores como César Parcero en dividir el paisaje en dimensión simbólica, sociopolítica, natural o económica, cada una, bueno, con sus características propias y que conformarían el patrón de poblamiento, que al final sería el metabolismo social de estas sociedades, y ligándolo con las caracterizaciones en base a estos contextos, estos objetos, se podría entender los procesos de colonización en qué claves se dieron. Es decir, si tenemos todos los yacimientos contactados locales en la dimensión simbólica o en la dimensión sociopolítica, se podría entender a nivel territorio cómo se dio estos procesos. Así, si los yacimientos poscontacto o no locales o que no atañen a este mundo local se encontraran en la dimensión simbólica, tal vez nos está hablando de un contacto dilatado en el tiempo que entablaría o necesitaría de una negociación o no. O sea, quiero decir, me parece interesante como intentar ligar estas dos categorías de análisis. Entrando ya un poco en lo que sería el Cantábrico Oriental, bueno, tampoco voy a pararme mucho, o sea, es un poco más una presentación un poco, bueno,
podríamos, solo por cada cuestión se podía entrar en debate, hacer una presentación más en profundidad, pero bueno, tampoco era el objetivo de la misma. Entonces, bueno, el marco de la tesis que estoy llevando a cabo es el Cantábrico Oriental, desde el río Asón hasta el Bidasoa, en un contexto geoambiental más o menos análogo, con valles cortos encajados, con un denso manto vegetal, con ríos muy caudalosos que generan una orografía muy abrupta y en un marco, una horquilla temporal de la llegada del mundo romano, de la segunda del Hierro, los 500 y 100 años antes de la era y hasta el siglo I o II, más o menos. Claro, esto plantea una serie de problemáticas, como es la alta tasa de industria forestal que ha alterado todos los paisajes, lo que puede tener gran relación con una baja densidad de yacimientos o no. Estamos en estudio, porque la edad del Hierro en este contexto no está nada caracterizada, y sí existen una serie de yacimientos muy estudiados, pero digamos, todo el territorio, bueno, pues está por estudiarse, está por desarrollarse, y bueno, nos enfrentamos también a una intensa actividad industrial que ha traído con ella una presión demográfica muy fuerte, además de un entorno geoambiental caracterizado por una acidez del suelo, bueno, pues que ha truncado pues, la preservación de los materiales orgánicos, etc. Aún así, existen una serie de elementos clave que mencionábamos anteriormente. Uno de ellos puede ser los campamentos romanos. Como ya se ha mencionado, tampoco entraré mucho en detalle porque creo que David ya ha hablado en detenimiento de esto. Pero bueno, en este territorio existe una gran ausencia de elementos que podríamos entender como campamentos romanos. Ausencia sí que existen varios de ellos, pero con contextos inciertos o que están en fase de estudio, como puede ser el yacimiento de Unchar que tenéis en imágenes, bueno, que se ha caracterizado como campamento romano, pero bueno, que estamos en fase de estudio, tenemos ciertos datos que bueno, podrían alejar las interpretaciones de este yacimiento y acercarlo a otros contextos. Es decir, si no tenemos presencia militar es porque tal vez esta llegada del mundo romano se dio en otras claves no militares, o los intereses detrás de desplegar estas fuerzas, bueno, eran otros. Así tal vez nos encontraríamos ante un proceso que pasaría por la negociación y no tanto por choques, digamos, bélicos concretos, choques que no han dejado estratos de arrase o de conflictos bélicos en la mayoría de los yacimientos. Otro elemento podría ser las estelas de la Edad del Hierro, como elemento clave. Estamos trabajando mucho sobre estos materiales. Bueno, hemos documentado todas las estelas de la Edad del Hierro, sobre todo las que se concentran en el entorno de Vizcaya, tipologizado y bueno, realizado 3 grandes tipologías. Y sí que se ven una serie de ritmos, mientras que en la costa, donde se asientan los principales núcleos romanos a posteriori, los cambios o los ritos funerarios parecen tener otra dinámica. Las estelas se reutilizan como elementos constructivos en Forua o en otros yacimientos, mientras que las estelas en el interior sí que tenemos varios ejemplos de reutilizaciones en clave simbólico-honorífica para los siglos II, III, más o menos. Aunque sí que es verdad que estas estelas en la mayoría de los casos están descontextualizadas y todavía había que hacer más énfasis en el estudio de ellas. Luego también es relevante el tempus del proceso, pues los poblados fortificados de este contexto aparecen, como ha mencionado David, despoblados para el siglo I después de Cristo, más o menos, pero sí que hay que tener en cuenta que, bueno, en este caso no hay ningún castro de momento que se sepa que mantiene esta ocupación a lo largo de los siglos, y podríamos decir que para el I-II ya están, se encuentran despoblados, al contrario de lo que podría pasar en castros como los que ha mencionado David, que varios siglos después siguen siendo un núcleo central, por lo que la transformación del poblamiento sería profunda y seguramente tendría o contaría con ayuda, digamos, local para poder producirse.
Y también, bueno, para tener en cuenta la cultura material, que en estos contextos tenemos yacimientos que han sido excavados abundantemente o con varias campañas, que la cultura material no ocupa más que una caja en el museo. Entonces, analizar la cultura material en estos contextos nos está suponiendo un gran problema. Todo ello estamos en proceso de análisis, de estudio, dibujo, inventariado, tipologías, etcétera, pero bueno, aún así estamos empezando a ver que sí que existen varios elementos o varias piezas en estos yacimientos para poder hablar de elementos contactados o no contactados y en qué claves se dan. Así, por ejemplo, en Berrea, bueno, pues tenemos una colección abundante de orzas, tinajas del mundo celtibérico y, por ejemplo, bueno, pues varias piezas de mortero en relación, o que guardan relación con procedencias itálicas, etcétera. Entonces, existen estos elementos clave de los que tirar para poder analizar estos contactos culturales en clave de colonialismo en nuestro territorio, pero como veis, bueno, suponen o tienen una serie de problemáticas aún en fase de estudio. Las he presentado, luego un poco se pueden entrar a debatir en todas ellas. Y bueno, un poco como conclusión, bueno, resaltar eso, el hecho de que traer este tipo de historiografía, bueno, pues supone en definitiva ahondar también en la construcción de los discursos que tenemos, de la macroestructura que tenemos en nuestro entorno, así como conocer de una forma más honesta pues, las construcciones y los contactos que se dieron en el pasado. Y bueno, con esto termino y ahora subirán Rafa Machín y Ollane y... Se le puede hacer alguna pregunta antes, ¿no? ¿No queréis? Estoy intentando escaquear. ¿Alguien tiene alguna pregunta específica para Yagoba? Habrá muchas, imagino. ¿O pasamos al debate? Bien. Muy bien. Muchas gracias, Yagoba, por este trabajo también de dar paso, bueno, de hacer de bisagra para el debate posterior. Bueno, ya lo has comentado, pero igual para pedirte a ver si nos puedes decir algo más. El caso de Illuntza, entonces, en principio apunta a que tenemos que descartar uno, no sé si el único que teníamos para Vizcaya, de los pocos, de... Sí, la verdad que, o sea, el caso de Illuntza está siendo curioso porque... Bueno, sí que se había planteado en su momento como castro, ya en los 80 se hablaba de un posible castro en relación con Arrola, con el entorno de Urdaibai de la Segunda Edad del Hierro. Luego sí que se hicieron trabajos en los 2000 que lo situaban más cercano al mundo militar romano y tal, pero no por cultura material, porque no se ha encontrado en realidad casi nada, bueno, aparte de balas y cosas modernas, para ponerlo en relación con ello. Entonces nosotros, o sea, yo una de las cosas que estoy haciendo en la tesis es desarrollar un proyecto de investigación paralelo a la tesis que trato un poco de, mediante la arqueología no invasiva, caracterizar este tipo de espacios que todavía tenemos muchos asentamientos no confirmados, no solo los campamentos militares, sino posibles castros que se mencionan aquí y allá, que nadie sabe nada de ellos y que están un poco... bueno, en esto, y en este caso concreto hemos hecho varios vuelos dron y también hemos hecho prospecciones geofísicas con magnetómetro y nos han dado resultados de unas posibles estructuras perpendiculares a la muralla que recuerdan un poco a lo que ocurre con la estructura urbana de Arrola. Ahora bien, que esto se corresponda con estas posibles cabañas o fondos de cabaña, bueno, lo estamos intentando dilucidar este año, porque este año cerramos, digamos, el proyecto con excavaciones en varios sitios y Illuntza es uno de ellos. Ahora bien, si me dices si es un campamento romano o no, no me atrevo a decir hasta que terminemos el proyecto. Tenemos datos que nos ponen un poco en cuestión estas últimas interpretaciones. Gracias. ¿Alguna más? No, pues pasamos al debate, si os parece. Pues para eso llamamos a... Machín, un aplauso, sí. Se lo merece, ¿no? Ollane, Machín.